Buenos días, profesor José Sequeda. Soy el estudiante Julio Arturo Franco Bautista de cuarto año sección B. Vengo a dar una breve explicación sobre los temas impartidos en clases. Para comenzar debemos saber sobre la historia, debemos remontarnos hacia atrás, a los tiempos de atrás, la época colonial hasta 1830, donde es el tiempo de José Antonio Páez. Para ello debemos tener un conocimiento básico sobre los términos como la tasa. La tasa hace énfasis en la cancelación de tributos generando a cambio un beneficio. Ejemplo, un servicio telefónico. También están las contribuciones, que es un dinero con un fin específico. Por ejemplo, una persona que trabaja tiene por obligación pagar seguro de paro forzoso, seguro social, entre otros. Y el patrono actúa como agente de retención. El impuesto, también podemos hablar sobre los impuestos. Los impuestos es aquello que estamos obligados a pagar, pero a lo cual no vamos a recibir ningún tipo de servicio, pero sí habrá algún beneficio. Como el que dice el dicho, el que tiene más adquisición paga más. El que tiene más capacidad adquisitiva paga más. Para ello también tenemos que saber que la corona española era la encargada en ese momento de administrar y recaudar y enviar los tesoros, todos los ingresos que pertenecían al Estado, los impuestos que en ese momento eran cobrados por dinero para obtener algún ingreso económico y cubrir los gastos de las instituciones, y el restante lo enviaban a España. Tipo de impuestos. El primero está el almogarifazgo. El almogarifazgo tiene una alícuota de 2.5 a 5% por el valor de la mercancía por el ingreso y salida del país. Y la alcabala tiene el mismo porcentaje, pero se va a encargar se carga de la producción que se vende dentro del país. Arma y avería, utilizado para el mantenimiento de los puertos, la persecución de barcos piratas, que eso lo pagan los comerciantes, exportadores, importadores, etc. Medianata es el impuesto pagado por ejercer algún cargo público. También tenemos la tapia, es el pago realizado por los productores de aguardiente de caña, que pagan por peso por barril, igual que los productores de tabaco. Impuesto por legalización de clandestina de ingresos, eso siempre lo manda el rey de la corona española, de la venta de negro. Los estancos eran derechos también del rey por la venta de producción del tabaco y sal. En 1830, después de que viene el desarrollo de la actividad agropecuaria, vienen otros impuestos, que son los impuestos aduaneros. Se dieron que era la abolición de la mayoría de los impuestos coloniales. También tenemos el impuesto de Salinas, que decía que cualquiera podía comercializar la sal pagando un tributo. Impuestos sobre licores, se crea en la ley orgánica de licores con el objetivo de administrar el impuesto, y esto se deriva en julio de 1915. Ahora viene el impuesto sobre sucesiones de herencia. Esto quiere decir que son transiciones de patrimonio, donaciones a una persona que puede después de fallecer dar el patrimonio a una entidad o a una persona de su familia. Eso queda ahí. Impuestos sobre registros públicos, pago que se realiza a nivel nacional y estatal. Ahora viene también el impuesto de estampillas, que estos son encargados las gobernaciones para recaudar dichos impuestos sobre las estampillas. Impuesto de monopolio fiscal, un ejemplo como así de un monopolio fiscal, un correo, telégrafo. Ahí viene impuestos sobre minas. El carbón
y su beneficio lo manejaban los gobernantes, mientras que las piedras preciosas, metales, eso correspondían a la nación. Ahora podemos decir que en la etapa número 3, que comienza de 1917, antes del impuesto sobre la renta, se pagaban la medianata, que era cancelada por medio de los funcionarios públicos que ejercían su cargo anualmente. En dicho año viene la actividad petrolera, que viene de la dictadura gomecista, que había establecido la política macroeconomista hasta 1943. Ese era un periodo económico, pero muy inestable financiero. Viene el problema del petróleo, que suma muy poco aporta a la nación en ese momento, cual todo lo recaudado de las minas, y se crea royalty, cual el ingreso por petróleo de 4,5% hasta 1976, donde sube la tasa un 16% y se produce la nacionalización del petróleo. Venimos con la etapa número 4, que dice 1943 y 1993, que es el nacimiento del funcionamiento de los funcionamientos del Estado, donde viene que en 1994 hasta la actualidad se crea el CENIA, que es una organización de tributos nacionales, regionales y municipales, además de las divisiones de los poderes, que se clasifican. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los indirectos son como el IVA, que los productos puestos a la venta dentro del territorio nacional, y los indirectos son los que incrementan, que es el que incrementa que de cada contribuyente de producción y consumo de los bienes. La ley de impuesto de valor agregado se crea para el impuesto sobre el alcohol, la ley de hidrocarburos, ley de producción de fósforo y salinas. Los impuestos de débito bancario se aplica. Este impuesto bancario se aplica al 2% de cada transición bancaria. Ahora viene ley de timbre fiscal. Tiene como ver con los papeles sellados, estampilla, donde todo puede estar tipificado. Ahora podemos ver que hay otra, la ley de aduana, que se habla de la clasificación por parte de la importación, exportaciones, donde se pagan tributos especiales impuestos por la nación de la tasa de importación. Productos exentos del IVA. Sabemos que los productos exentos del IVA son aquellos que no pagan impuestos, cual hay tipos de formas y ordinarios especiales formados que no cobran y pagan IVA. Los ordinarios son aquellos que no están obligados a pagar IVA. Los especiales pueden ser formales u ordinarios, depende del individuo. Por ejemplo, el médico que necesita asistencia médica no paga IVA, ¿verdad? Los agentes, ¿qué son los agentes de retención? Los agentes de retención son organismos públicos nombrados así que recaudan dinero anticipado al fisco. Como usted lo dijo en clase, profe. Agentes de percepción son aquellos que tienen comercio de bebidas alcohólicas, tabaco. Ellos pagan tributos por adelantado. Ese gasto se calcula inicialmente, pero al momento que se pagan un solo monto. Ahora viene el contribuyente vinculado. El contribuyente vinculado a través de la ley de grandes transacciones financieras. Por ejemplo, una persona es accionista de una empresa que es contribuyente especial y pasa a ser contribuyente vinculado. Una unidad tributaria es más nada que una medida que permita actualizar la realidad de la inflación inflacionaria. A continuación del tema del impuesto sobre la renta se habla sobre la distribución de cargos públicos de acuerdo al poder adquisitivo de cada contribuyente, ¿verdad? Que son incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son inversiones dentro del territorio que contribuyen a realiza
obteniendo algo a cambio. Tipo de ilícitos. Los tipos de ilícitos se dividen en materiales formales, penales y que se refieren a pago de destiempo de un impuesto de fecha específica de cancelación. El ilícito material es cuando el contribuyente no realiza un pago sobre el impuesto que se debe cancelar. El ilícito penal se lleva a cabo mediante la privativa de libertad del contribuyente por no haber pagado el tributo, además de que se encuentra en efecto confiscatorio y hay posibilidad de que la administración tributaria no use los bienes como parte de pago, ¿verdad? Ahí hay una evasión fiscal también, que es buscar la forma de no pagar los tributos, los cuales se puede llevar a un ilícito penal, que va en todos los, que va de alguna manera mal sus documentos, sus cuentas. Además de las ilusiones fiscales, es un mecanismo que reduce el pago de impuestos. Eso es muy utilizado ahorita. Las divisiones del CENIA. Las divisiones del CENIA se divide en intendencia aduanera, intendencia tributaria. Los principios tributarios son como los primeros principios que tenemos de legalidad, y podemos hablar sobre los hechos imponibles como marca de nacimiento obligatorio tributario. Venimos como el principio de progresividad. Se habla sobre el pago de impuestos de acuerdo al desarrollo y crecimiento de la empresa. De acuerdo a la facturación para el pago del CENIA. El artículo 2 especifica quién está obligado a pagar el impuesto sobre la renta, señalada a todos los sujetos pasivos, naturales y jurídicos. También indica que la base imponible sobre la ganancia que obtenga el contribuyente es el monto acreditado a cada individuo como persona natural, o como persona jurídica, o como persona de comercio. Se habla sobre los ingresos de impuestos generados fuera del país. Para esto llamamos a la providencia 071, que hace referencia a los tipos de facturación y la posibilidad de facturar de una moneda extranjera. Y el artículo 3 dice que retiene referencia a las personas que viven en otro país, que tienen visa y son residentes. Ellos deben pagar dicho impuesto en el país, y en caso de que que esta persona no esté residente en el país sino en Venezuela, deberían pagar un impuesto dentro de Venezuela. El artículo 4 dice que consiste en ajustar la inflación fiscal, es decir, la revalorización de los activos sobre la base de la nueva generación, en las cuales determina un pago de impuestos sobre la renta a través de índice nacional de los precios del consumidor, que son sesiones de crédito de acuerdo al artículo 5, que son las condiciones de crédito que varían según la distorsión monetaria, cuáles son los posibles pagos de realización de moneda extranjera, así como la revalorización de inventarios, manteniendo el costo de producción al momento de cancelar, sea inmediato o por cuota que se verá afectada por siendo el mismo. Asimismo, tenemos que el artículo 6, ¿verdad?, que nos habla sobre los ingresos que se pueden producir sobre el pago de la renta. Esto puede decir que las compañías, viene lo que son las compañías anónimas. Las compañías anónimas son aquellas las cuales son obligaciones que están garantizadas por un capital determinado, que son sociedades de responsabilidad limitadas. La sociedad de responsabilidad limitada es tal que son aquellas compañías cuales las obligaciones sociales están garantizadas por un capital dividido en cuotas de participación, las cuales pueden ser representadas por
en ningún caso de acciones o títulos asociables. Es decir, el comerciante tiene dependencia de su objetivo. Las personas naturales son personas naturales, son todas aquellas sociedades a pagar. Es decir, que todo humano o los menores bajo condiciones de emancipación tienen que pagar impuestos sobre la renta. Igual que las personas que no tienen sueldo. Es igual. Que solo tienen un sueldo, que las personas que solo tienen un sueldo también tienen derecho a pagar impuestos sobre la renta. ¿Qué es un registro mercantil? Un registro mercantil está compuesto por un conjunto de bienes materiales organizados por un empresario con una entidad económica, comercial o industrial destinada a producir bienes o servicios, también para comercializar la producción y explotación de determinado. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué podemos decir por sucesión? La sucesión es el patrimonio que se entrega cuando fallece una persona o familiar o beneficiario. Es una sucesión. Y en el artículo 14 podemos decir que se hacen las excepciones a la hora de pagar impuestos, no pagan impuestos. ¿Qué es lo que no pagan impuestos? Las entidades de carácter público, instituciones financieras, el asistente social de pensamientos, jubilados que no deben hacer declaraciones de impuestos sobre la renta, caja de ahorro, instituciones de ahorro, prevención de además de personas naturales. Muchas gracias, profesor. Esta es toda mi posición y mi nombre, un placer darnos estos 4 temas que son importantes para la tributación en Venezuela. Muchas gracias. Feliz día.